Si tú has estado viendo mi contenido, yo hablo sobre metafísica, espiritualidad, filosofía. Y en este video en particular, quiero hablar sobre un fenómeno que comparten las personas que pasan por evolución espiritual. Primero quiero comenzar expresando que las ideas que voy a compartir aquí son espiritualidad avanzada. Por consiguiente, hay lugar para malinterpretación y al mismo tiempo hay lugar para que te abra la perspectiva a un nuevo mundo de posibilidades y también ciertos riesgos. Así que voy a comenzar expresando que en el proceso de evolución espiritual las personas pasan por diferentes niveles de despertares. Esto es una abstracción. Esto es una abstracción lo que voy a estar compartiendo aquí y no debe ser tomado de ninguna manera como dogma. Si tú te ves a ti mismo reflejado en este video o alguien que conoces, asegúrate de compartir esta información con esa persona, pues puede ser de gran ayuda. Dios sabe que a mí me hubiese encantado tener acceso a esta información cuando estaba pasando por mi segundo despertar en la noche oscura del alma. Cuando las personas no han sido iniciadas en algún sistema espiritual, cuando no han tenido verdaderas experiencias espirituales de significado, tienden a estar en los llamados centros bajos, en los llamados niveles bajos, chakras bajos. Esto significa que sus principales preocupaciones en la vida son la de supervivencia, la de tener y mantener relaciones interpersonales y los juegos que se juegan dentro de esas relaciones y el estilo de vida. Quieren tener dinero, ser capaces de viajar y todas estas cosas chéveres del mundo materialista. Cuando una persona pasa por un despertar espiritual importante, se abren los centros superiores. Y aquí viene un despertar. Digámosle el primer despertar. En este primer despertar encontramos que las personas entran en contacto con sus centros superiores, con el chakra del corazón, con el amor incondicional, con la capacidad de despertar y se abre el mundo de las posibilidades de obtener habilidades espirituales y conocimiento que no deberían ser capaces de obtener por los llamados medios normales. La habilidad de leer los registros akáshicos, la habilidad de ver auras, todas estas cosas que suenan tan interesantes, ¿verdad? Por supuesto, también ganan la habilidad de ser capaces de trabajar con energía. Y esto tiende a pasar luego de ese primer despertar. Y en ese primer despertar, si tú has pasado por esto, también te encontrarás con un sentido de la paz, con un sentido de la ansiedad disminuida y con que las cosas comienzan a darse más fácil en tu vida. Estas son las cosas más positivas de este primer despertar. Ahora, yo me he dado cuenta que las personas que pasan por este despertar tienden a tener cosas en común y tienden a demostrar en general ciertos cambios en sus personalidades. Muchas de las personas que pasan por este primer despertar son el tipo de personas que comienzan a decir cosas como: yo soy espiritual, pero no soy religioso. Muchas veces las va a ver vestido de blanco. Blanco se vuelve su color favorito de vestimenta. Y esto viene, por supuesto, debido a que si han ido a la luz blanca, pues es apropiado, ¿no? También este tipo de personas tienden a fijarse mucho en la acción correcta. Asimismo, la iluminación se manifiesta en un individuo como la acción apropiada en el momento apropiado. Entonces vas a encontrar que muchas personas de este tipo dejan ir de hábitos, de malos hábitos, dejan ir de personas que pueden considerarse tóxicas o que ya no les sirven a su propósito de vida. Y también tienden a experimentar su vida en su confianza personal. Y esto, por supuesto, es casi un cliché en este momento en el mundo espiritual. La idea de un neófito que acaba de ser despertado, andando por ahí diciendo que no soy religioso, no creo en las religiones, pero sí soy espiritual, es casi una meme en este punto. Igual que el
arquetipo, digamos, o la imagen de una persona espiritual siendo vegana, teniendo tatuajes con símbolos esotéricos y leyendo Connie Méndez o Blavatsky o Dolores Cannon y así va la cosa. Algunos de los, digamos, modelos de estas personas tienden a ser incompletos de esta manera. No han llegado todavía a un conocimiento integrado de sus capacidades y de sus conocimientos adquiridos. Correcto, del dicho al hecho hay mucho trecho. De la teoría a la práctica hay bastante trecho. Entonces, tú vas a encontrar que muchas de estas personas, aunque han pasado por verdaderos despertares, no pueden manifestar habilidades en esos centros más superiores. Correcto, si tratan de hacer estas cosas, digamos, milagrosas, pues no van a obtener los mismos resultados que una persona que ya esté ahí, porque tú puedes, de hecho, en un nivel más bajo, tener como estos destellos, estas visiones de cómo son los niveles más altos, hasta el punto de entenderlos intelectualmente o en teoría, pero si tratas de manifestar esas mismas capacidades, pues no vas a poder hacerlo. ¿Me entiendes? Todavía te falta camino. Y a muchos a veces creen que pueden hacerlo, aunque en realidad no pueden hacerlo. Así que es una cuestión básicamente de sincerarse y de volverse honesto con uno mismo acerca de lo que uno puede o no puede hacer en un momento específico en tu vida. Así que estas personas que pasan por el primer despertar es básicamente eso, una expansión a los centros superiores, un mundo de posibilidades se abre y también por supuesto hay trampas y diferentes desafíos que te vas a enfrentar en este nivel. Porque lo que yo me he dado cuenta en mi viaje, porque me pasó a mí y he visto que le ha pasado a otras personas, es que digamos que hay como estas casi que representaciones caricaturescas de lo que se vuelve alguien que no ha integrado todavía la llamada oscuridad. Porque recuerda que todos los niveles tienen una oscuridad. Entonces, algunas de las trampas que he visto en las personas caen es, por ejemplo, la trampa de... A mí me gustan mucho los modales, ¿correcto? Como ahora te has dado cuenta que la acción apropiada es la base de la iluminación y que ese es el resultado del proceso de iluminación, pues ahora te gustan mucho los modales. Que la gente sea respetuosa, que la gente sea considerada con los demás y que la gente sea básicamente tenga modales que expresen tener buenos modales. Esta es una de las cosas que pasa. Y por supuesto, muchas veces yo he conocido a personas de este tipo y te dicen, no, pero es que a mí me gustan mucho los modales, que la gente sea nice, que la gente sea linda, agradable. Y por supuesto, cuando vas un poquito más profundo te das cuenta que esa persona lo que está buscando es simplemente mantenerse ella misma fuera o fuera de las llamadas malas vibras del mundo. Este es un impulso bastante natural de las personas que han pasado por estos despertares espirituales, puesto que estas personas se vuelven, y esta es la trampa en realidad, elitistas. Elitistas. ¿Sabes? Son extremadamente... Se toman a ellos mismos muy en serio. Son extremadamente cuidadosos con la comida que comen y no comen. Con las personas que están dispuestas a pasar tiempo con esas personas o las personas que le sacan el cuerpo y no quieren tener nada que ver con ellas. Los lugares en los que van a dar sus discursos. El tipo de persona con la que están dispuestos a trabajar. ¿Sabes? Good vibes only. He visto eso en tatuajes de personas que están atascadas inconscientemente en la sombra que sigue al primer despertar. So, este es uno de los modelos, básicamente. Por supuesto, si tú has leído historias en la Biblia, como la de Joseph, que yo creo que es una historia que está mal interpretada, en la que los hermanos, los líderes de las tribus de Israel, de las 12 tribus, deciden vender a su hermano menor, a uno de sus hermanos menores, Joseph, a la esclavitud en Egipto, porque estaban celosos de la preferencia de Jacobo. Tenía hacia José. Esta historia yo creo que está un poco mal interpretada, puesto que lo que yo veo aquí es simplemente el hecho de que cuando tú te consideras a ti una persona más santa, cuando consideras que estás
espiritualmente elevado por encima de otras personas, hay una tendencia hacia volverte como un ermitaño. Entonces alguien como que era, yo creo, la actitud de los hermanos de José, de las tribus de Israel. Entonces José, en mi propio entendimiento, él va y les dice a ellos que esperen un momento, que el trabajo de ellos era llevar a Dios y su conocimiento de Dios hacia los reinos de los hombres. No simplemente volverse ermitaños por un miedo a que su nueva santidad sea manchada o corrompida. Entonces, como ves aquí, esta actitud, esta corrupción viene más del miedo a ser manchado, digamos, por las vibras o por la energía de otras personas que por un verdadero sentido de amor y de unificación. Por supuesto, esto a veces viene disfrazado como amor propio. Entonces sí, esta es una de las cosas, elitistas, extremadamente juzgones. Lo otro que pasa es que algunas personas toman como este rol del detective, como si fueran unos detectives, sí, como si fueran unos investigadores. Se dan cuenta de cómo funciona la energía, ya saben todo cómo funciona la energía y ahora son capaces de ver la verdad acerca del alma de las demás personas. Y aquí muchas personas van a intuitivamente entrar en cruzadas. Puede ser en cruzadas en contra de las religiones, sistemas espirituales tradicionales, ¿verdad? Se vuelven juzgonas, como ya dije, y prejuzgonas. Etiquetas. Las etiquetas te dan un sentido de control sobre tu realidad y sobre la realidad de las demás personas. Aquí, por supuesto, hay un caveat. Hay un problema aquí que es algo que todos los humanos compartimos y eso es nuestro vía implícito. El ego busca validar tus creencias. ¿Qué significa? Que tu ego va a buscar información y va a filtrar otras informaciones a través de un proceso en el cual lo que busca es validar que la realidad que tú has construido en tu mente es correcta y es verdad. Y de ahí va a extraer un sentido de la confianza. ¿Sabes? Yo sé qué es esto y esto es lo que es. Como dirían los americanos, si tú eres un martillo, todo parece un clavo. Si tú eres un martillo, todo parece un clavo. Si tú vas y hablas con una persona que es psicóloga, la mayoría de los problemas más importantes que hay son de carácter psicológico y se resuelven con psicología. Si tú vas y hablas con un ingeniero, la mayoría de los problemas es porque la tecnología no ha llegado a ese punto y tenemos que llegar a ese punto. Entonces, este es un bien implícito, por supuesto, y afecta a muchas personas que están en ese camino más de cruzadas o de juicio, básicamente, impartir juicio y mostrarle a la gente como que la verdad de las cosas, ¿sabes? Como si fueran unos investigadores o unos detectives privados. Este tipo de personas en general también llevan traumas desde hace tiempo que tienen mucho que ver con el hecho de creer cosas falsas y como básicamente estar mal informados les causó dolor en sus vidas personales y en sus relaciones. Así que este es otro camino por el que la gente va. Tengo que recordarte que si tú me estás escuchando, Nietzsche, para parafrasear a Nietzsche, ten cuidado con los monstruos que decides pelear, porque te vas a volver como ellos, ¿verdad? Ten cuidado cuándo y cómo escoges a tus enemigos, porque si decides ir a pelear con ellos, te vas a volver como ellos. Así que esa es otra de las cosas con las que hay que tener cuidado. La otra cosa muy importante. ¿Qué les pasa a esas personas que han pasado por este primer despertar? Y después ya estaré llegando a mi explicación acerca del segundo, porque hay más aquí. Pero otra cosa que pasa con esas personas es que se vuelven, además de ermitaños elitistas y personas juzgonas que buscan la verdad independientemente de si están considerando sus prejuicios y vías personales,
es que te puede llegar a faltar flexibilidad mental, te puede llegar a faltar esa empatía y simpatía que es tan bonita del cuarto nivel. ¿Qué significa? ¿Cómo se manifiesta esto? Bueno, que puedes llegar a volverte una persona que está tan segura de que su opinión y su conocimiento y cómo resuena lo que estudian, entre comillas, resuena lo que estudian y han leído, que así es como tienen que ser las cosas y ya no hay tu tía. Esto me da un sentido de la seguridad, esto suena como verdad, esto ya yo decidí, entre comillas, decidí que es verdad. Y esto viene, por supuesto, por una incapacidad o una inmadurez, que es lo que es, en realidad, de ser capaz de entender que todas las enseñanzas están incompletas. Todas las enseñanzas, inclusive las más altas, están de una manera u otra incompleta. Y eso es una invitación para una aventura en descubrimiento y para una exploración. Si tú eres una persona que va por la vida dependiendo mucho de la autoridad de otras personas, y dependiendo mucho del conocimiento externo, si no tienes la confianza en ti mismo de volverte tu propio gurú, ¿verdad? Siempre estás buscando gurús y más información y más de esto y más de lo otro, te vuelves una persona codependiente en ciertos tipos de información y esto inevitablemente lleva a ser terco y al dogma. De hecho, a veces a mí me da gracia cuando veo los movimientos espiritualistas modernos de la metafísica y broma, porque me parece que se vuelven más y más y más como las religiones que tanto criticaban cuando decían que eran espirituales pero no religiosos. ¿Sabes? Ahora no sé, si ves pornografía, eso es del diablo. Si comes este tipo de comida, eso es del diablo. Si hablas de una manera más, no sé, que no eres como esta hada tranquila que nunca se pone molesta y que esto, entonces eres una persona mala o algo así. ¿Sabes? ¿Cuál es el próximo paso? Tener que hacer videos y dar charlas y broma en una túnica blanca como hacen los católicos y estar en celibato eterno porque todas esas cosas son pecaminosas. Entonces es como casi como una gracia, es casi como que esa versión de la espiritualidad y la religión se vuelven como dos caras de la misma moneda. Entonces ahora tienes que ser vegano, nunca ver pornografía, no puedes nunca usar drogas entre comillas, siempre tienes que andar tranquilo y zen y tal y así. Entonces me da gracia esto porque por supuesto muestra una forma dogmática o el principio, el nacimiento de un dogma espiritual. Y recuerden esto, la gran mayoría de las religiones tradicionales que conocemos ahora comenzaron con buenas intenciones. Yo muestro empatía y simpatía en este punto de vista porque a mí también me pasó hasta cierto nivel con eso, ¿sabes? Es como que alguien que coma, en mi momento, alguien que coma carne no puede ser espiritual. Definitivamente no puede ser más espiritual que yo, ¿verdad? No puede ser espiritual. No, alguien que no haga de este tipo de prácticas no puede ser espiritual. No, alguien que no tome psicodélicos no puede ser tan espiritual porque, ¿sabes? Entonces se vuelve una cuestión de orgullo. Orgullo. El primer pecado. Y el pecado que hizo que Lucifer cayera. Así que esa es la cosa. Hay otras trampas que puedes caer después del primer despertar, pero esas son una de las principales. Eventualmente, cuando te des cuenta de estas cosas, es muy probable que caigas en la decepción. Y todas las personas pasan por esto. En algún momento te vas a dar cuenta después de tu despertar. Puede ser al año siguiente, puede ser 5 años después, puede ser 20 años después. O puede ser inclusive en tu vida siguiente, tu encarnación siguiente. Te vas a dar cuenta que en realidad que tú estés bien y que los tuyos estén bien no es suficiente. Va a llegar un momento en el que tú vas a sentir la necesidad de llevar tu nueva luz, tu nueva encontrada luz, tu nueva conexión con Dios, tu nuevo conocimiento y tu inspiración, lo que tú has obtenido, ganado de la información de otros maestros, libros y escrituras y todo, y modelos, hacia las masas. Y lo que te vas a encontrar
es con un proceso de decepción. ¿Me entiendes? Te vas a decepcionar de tus padres porque te diste cuenta que no te criaron tan iluminadamente como tú hubieses querido ser criada. Te vas a decepcionar de gente que vas a intentar ayudar, que no van a dejar ser ayudados, o que te van a utilizar, o que van a abusar de tu conocimiento. Vas a sentir ese sentido de la decepción con ellos. A veces les vas a dar un pedazo de conocimiento y cuando lo apliquen te vas a dar una palmada en la cara porque vas a decir, eso no fue lo que yo te dije. O sea, hiciste lo que tú creíste que yo te enseñé, pero no fue lo que en verdad te enseñé. O sea, estás manifestando lo que tú crees que yo te estoy diciendo y no lo que yo en realidad quise decir. Entonces muchas personas que llegan a este nivel, de hecho, se vuelven como monjes budistas. ¿Sabes? Está este arquetipo, esta idea, estereotipo también, del monje budista callado, que nunca habla mucho y que siempre está en el Zen o inclusive Buda, ¿verdad? Muchas personas que pasan por este primer despertar, su paradigma y que llegan a esta parte de la decepción, o que comienzan esta parte de la decepción, llegan al entendimiento más oriental de lo que la iluminación significa, que es el desapego, ¿verdad? Que es el desapego, ¿sabes? Si tú no esperas nada de las personas, no te puedes decepcionar. Si tú no esperas en realidad cambiar el mundo, pues si el mundo no cambia, eso no te va a producir dolor. Si tú intentas ayudar a alguien que no se deja ayudar, no te afecta. Entonces muchas personas llegan a este paradigma de más estilo budista, de básicamente, ¿sabes? Básicamente eso, si nunca lo intentas, pues no te decepciones. Entonces este es un paradigma importante. Muchas personas llegan a este nivel. Y algunas personas pueden pasar su vida completa en eso y ser bastante felices y tranquilas. Nunca van a lograr hacer olas que cambien el mundo de verdad, pero sí van a lograr vivir una vida más tranquila y con menos sufrimiento. Por supuesto, esto tiende a llegar después al entendimiento de las cosas anteriores que yo dije y de la integración de los aspectos positivos de la disciplina, de el discernimiento correcto y del juicio balanceado, y así. Entonces esto es lo que pasa. Y también, por supuesto, hay otro fenómeno que se conoce entre la cultura oriental, que es lo que llaman un diablo zen, que es una persona que ha pasado por un despertar espiritual genuino, satori. Después de un tiempo se decepcionan y en vez de ir por el camino del desapego, van por el camino del desapego, pero en vez de manifestar estas, digamos, virtudes más positivas, pues se vuelven personas hedonistas, se vuelven personas que son, que no les importa nada. O sea, parte del desapego es eso, que no te importan las cosas, ¿o no? Correcto, pues si te importan, te afectan y te causan sufrimiento. Así que si no te importa nada, pues no te importa nada y eres feliz si no te importa nada, pero va más hacia el lado de la oscuridad, por supuesto. Por eso es que le dicen un diablo zen. Una persona que es capaz de estar en zen, pero que en el fondo es como un diablillo. Correcto. Esto pasa también, y esta es una caída que yo mismo manifesté cuando tenía 20, cuando comencé mis 20 años, ¿verdad? Yo estaba frustrado con la sociedad, yo quería tener relaciones interpersonales, pero me daba la impresión de que casi nadie me podía entender, y me dio la impresión de que muchos de esos textos y cosas que yo leía y que resonaban tan fuerte con mi experiencia propia, básicamente no tenían el poder suficiente para cambiar el mundo, porque si no ya lo hubiesen hecho. Algo así. Una especie de decepción, una especie de cinismo, ¿sabes? Como básicamente te puedes volver una persona cínica. O simplemente una persona complaciente. Una persona que simplemente es lo que es y ya. Correcto. Este es el primer despertar y este es importante porque es el que la mayoría de las personas van a estar pasando a través de sus vidas. Es importante integrar este conocimiento que yo te estoy dando para que cuando caigas en esas trampas, si es que caes en ellas, no te afecten tanto como podrían afectarte. ¿Sabes? Entonces, sí. Volverse un ermitaño, volverse extremadamente juzgón y estar siempre buscando, entre comillas, la verdad del alma de las demás personas, volverse extremadamente desapegado y dejar que las cosas fluyan o no fluyen y concentrarte básicamente puro en ti.
Entonces es cómico aquí, es casi cómico lo que está pasando aquí, porque aunque te mueves hacia los centros energéticos superiores, hacia los niveles superiores de conciencia, es casi como que esos niveles inferiores te arrastran. ¿Me entiendes? Porque como se dice, no puedes deshacerte de ellos, nada más puedes integrarlos. Y tu nivel de integración va a remarcar tu experiencia de vida y tu impacto en las otras personas. Entonces, esto es lo que pasa. Este es el primer despertar. Ahora, hay un segundo despertar. Y este segundo despertar normalmente pasa cuando tú ya has llegado a ese nivel, ¿verdad? Vas de, entre comillas, decepción o desapego. Entonces, en ese momento es donde si tú, donde te van a, Dios te va a poner pruebas. Énfasis en la historia de Jesucristo. Pruebas. Cuando tú hagas olas, cuando tú intentes llevar tu luz a los reinos de los hombres, te vas a enfrentar con pruebas que arquetípicamente son muy parecidas a las que pasó Jesucristo. ¿Qué significa esto? Para apoyar un botón, te van a acusar de brujería y de utilizar demonios y fuerzas demoníacas. Te van a acusar de ser un falso profeta. Te van a poner palabras en tu boca que tú no dijiste. Van a utilizar tu pasado en tu contra. Te van a torturar. Te van a matar. Y yo sé que esto es una forma dramática de ponerlo. Y yo sé que no es lo que muchas personas que ven estos videos esperan. Pero esta es una de las pruebas del segundo despertar. Si tú decides ir más allá y tomar parte en una aventura todavía más fuerte, bueno, pues prepárate, porque sí, es posible que cambies al mundo, como lo hizo Jesucristo en su momento. Pero es muy probable que tu historia sea trágica. Dicen, Dave Chappelle dijo una vez que los héroes mueren muertes incómodas. Y así. Entonces, en este segundo despertar, vas a ir al abismo. Te vas a enfrentar con las fuerzas que tienen una influencia bastante fuerte en este momento y a través de la historia, que tienen esa influencia, y vas a enfrentarte con ellas, porque vas a hacer a mucha gente muy incómoda. Tu mera existencia los va a hacer incómodos. De la misma manera que Jesús, haciendo milagros en el Sabbat, hacía incómodos a toda la comunidad judía, porque se supone que en el Sabbat no se trabaja, eso lo dijo Dios. Porque cuando él, entre comillas, perdonaba los pecados de la gente, eso no era el trabajo de un hombre. El único que perdona los pecados es Dios. ¿Me entiendes? Entonces, hasta el día de hoy, la comunidad judía considera a Jesús un falso profeta, básicamente. Entonces, este segundo despertar no es para aquellos que les falte coraje. Si tú te comprometes a llevar esa luz a las demás personas y no te sientes complaciente, digámoslo así, entonces vas a enfrentarte a la bestia, a lo que llamaríamos en términos bíblicos la bestia. Los impulsos de las personas. Van a haber personas que te van a tener envidia, que te van a acusar de cosas, inclusive personas espirituales o religiosas. Vas a conocer a personas que te van a malinterpretar, que van a poner palabras en tu boca, que te van a probar, que te van a poner trampas para esperar que caigas, como los judíos le hicieron trampas a Jesús, haciéndoles preguntas retóricas y cosas como cuando a Jesús le preguntaron ¿cuál es el mandamiento más importante? Eso es una trampa, ¿entiendes? Eso era una trampa de parte de la comunidad judía. Porque ¿qué pasa? Independientemente de lo que tú respondas, siempre vas a estar equivocado. ¿Sabes? Siempre vas a poder argumentar que el hecho de que pongas a un mandamiento encima de los otros significa que estás equivocado, porque van a haber muchas personas que van a estar de acuerdo que otro mandamiento es el correcto. Entonces Jesús, en su maestría, pues hace una síntesis de todos los mandamientos y dice: amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo.
Lo cual es una genialidad. Y por eso es que alguien como él lo recordamos miles de años después. Por supuesto. En esta segunda prueba te vas a enfrentar a tus demonios. Te vas a enfrentar a todo lo malo del mundo y todo lo malo dentro de ti. Hasta el punto que la oscuridad que vas a enfrentar no va a ser normal. Inclusive Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, miró hacia arriba y dijo: Padre, ¿por qué me has olvidado? Yo no quiero que la gente tenga miedo a este proceso porque pero tengo que ser honesto. Tengo que ser honesto sobre todo. O sea, esto no es para cualquiera. A algunas personas les gusta la idea. No, a mí me gusta la espiritualidad y me gusta la idea de hacer milagros, de poderme meter en los sueños de las personas y construir cosas. Me encanta la idea de poder, no sé, comunicarme telepáticamente, de poder tener visión remota y todas estas cosas. Y yo pienso, si tú supieras lo que uno tiene que pasar, lo que uno tiene que hacer y soportar para llegar a tener, aunque sea un sentido vago del control sobre esas habilidades, lo pensarías dos veces. O sea, ten cuidado con lo que deseas. Ten cuidado con lo que deseas, porque bueno, más poder, más responsabilidad y más desafíos, y ese es el caso aquí también. Entonces el primer despertar, para no desgregarme, el primer despertar es un despertar en la luz, y el segundo despertar es una caída hacia el vacío. No digamos oscuridad por ahora, digamos hacia el vacío. La segunda caída es una caída tan fuerte que es peor que lo que experimentaste antes del primer despertar. O sea, si tú creías que tener padres mierda y ir a una escuela donde la gente no te entiende y estar rodeado de tanta ignorancia era malo, ahora digamos, ¿cómo lo puedo poner? Hay cosas peores que la muerte. Te lo digo por experiencia. Hay cosas peores que la muerte. Si tú crees que la muerte es lo peor que te puede pasar, claramente no has conocido la profundidad del sufrimiento a que puedes llegar en vida. Y yo tuve que pasar por esto cuando tenía 23 años de edad. Enfermo hasta el punto de que todos los días pensaba que me iba a morir. Mi reputación destruida. Entidades demoníacas y personas atacándome psíquicamente cuando estaba débil. Almas gemelas que se volvieron oscuras e intentaban hacerme daño. O sea, acusaciones tan terribles que hasta el día de hoy a veces lloro nada más pensando que habían personas que creyeron esto como verdad. Entonces el segundo despertar es un despertar en el vacío. Es una caída al vacío, pero es una caída despierta. Te vas a volver más consciente de toda la oscuridad. Y es posible que termines mal. O sea, ojalá yo pudiera asegurarte que este segundo despertar siempre termina bien. Y no estoy tan seguro de eso. No estoy tan seguro de eso. Admito que no estoy tan seguro de eso. En mi caso, terminó bien. Y en otros casos, como el de, bueno, Jesús, para poner una idea, estaba bien, ¿verdad? Porque después viene la resurrección y todo eso. Por eso es que se dice que la crucificación no fue una derrota, porque después hubo una resurrección, ¿verdad? La crucificación no fue una derrota, pero lo que vas a pasar va a ser, dependiendo de tu momento en tu tiempo, en el momento en la cultura en la que estés, va a ser una crucificación. Y esto va a llegar tarde o temprano. Puede venir por parte del gobierno, puede venir por parte de grupos, puede venir por parte de comunidades de internet, puede venir por cualquier parte en este momento, cualquier parte moderna. Pero va a ser una crucificación. Y aquí se va a probar tu compromiso. Porque la forma en la que yo lo veo es como que es fácil ser espiritual y confiar en Dios cuando las cosas te salen bien. Cuando tienes una vida cómoda, cuando no tienes enfermedades, cuando le caes bien a las personas, cuando tienes tus amigos. Es fácil vivir en la luz. En este caso, cuando estás, digamos, recluido y alejado de las malas vibras y de las cosas malas, es fácil vivir en esa luz, por así decirlo. Así que yo no culpo a cualquier persona que prefiera quedarse en este primer nivel. Pero
Después, cuando tú quieres todavía alcanzar a más personas y volver de tu mensaje un movimiento, digamos, y hacer esas olas, ahí va a ser diferente. Porque ahí básicamente se va a probar tu compromiso. Tú crees en el amor y en el perdón. Puedes amar tú a alguien que te está torturando. Puedes tú perdonar a alguien que te intentó destruir. Puedes tú comprometerte a llevar tu luz a los reinos de los hombres cuando la muerte es lo que te espera. No la gloria, no la apreciación, pero la tortura y la crucificación de la carne. Este es un mensaje muy sombrío y sobrio, yo lo sé. Pero es un mensaje que tienen que escuchar las personas que están comprometidas en este camino. Ahora, yo creo que en su momento religiones como la católica y la cristiana tienen la imagen de un hombre crucificado, torturado en sus altares principales por una razón. Es una figura sombría. No transmite las mejores vibras. Pero el mensaje de este segundo despertar viene ahí. Ese es el segundo despertar. Es una prueba de compromiso. Es una prueba de compromiso, ¿sabes? ¿Te gustó la fiesta? ¿Te gusta la fiesta? Bueno, como dicen por ahí, a todo el mundo le gusta la fiesta, pero casi nadie quiere quedarse a limpiar. Aquí vas a aprender a limpiar después de este segundo despertar. ¿Me entiendes? Y no solamente limpiar lo que tú hiciste, sino lo que hizo toda la fiesta. Y aquí se va a medir si en verdad tú eres una persona virtuosa. O sea, es fácil ser virtuoso, es fácil ser amigable, es fácil ser agradable cuando tu ambiente y las personas a tu alrededor son recíprocas y también lo son. Puedes tú hacer todo esto cuando experimentas la oscuridad de la noche. Cuando estás caminando en la noche oscura del alma. Y así. Entonces este es el segundo despertar y así va, y así va. Muy sombrío, muy difícil, muy fuerte. Tanto así que la mayoría de las personas que están en el camino espiritual en realidad no quieren pasar por esto. O sea, la mayoría de las personas que están en este camino simplemente quieren tener vidas más fáciles y que las cosas se les den mejor. Ok. Pero no necesariamente quieren ser profetas o cambiar el mundo con sus cosas. Si tú quieres hacer eso, acuérdate de la historia de Jesús. No solamente es trágica, sino que es casi que lo más trágico que te puedes imaginar. Luego, hay una resurrección. ¿Entiendes? Hay una resurrección. Y en este proceso de resurrección, si logras integrar esa oscuridad, las alturas que vas a alcanzar van a ser de proporciones épicas. Maestros ascendidos, profetas, la iluminación budista más elevada. Para poner otro ejemplo aquí, cuando Buda alcanzó la verdadera iluminación, después de que ya estaba despierto, pero cuando alcanzó la iluminación, según él mismo, él terminó sentado en un árbol, en meditación, y no se iba a parar de ahí hasta que se iluminara, lo que significa que si fallaba iba a morirse, ¿verdad? Porque no puede vivir sin agua y sin comida por tanto tiempo. Terminó enfrentándose a Mara, que era la manifestación de toda la oscuridad colectiva del mundo, y terminó reconociendo a Mara como parte de él mismo. Y ahí es donde viene la integración del tercer despertar. Que el tercer despertar es esa resurrección de la carne. Es el nivel en el que han llegado los maestros ascendidos y este tipo de maestros más avanzados. Poniendo su vida en la línea, comprometiéndose. Hasta el punto de básicamente enfrentarse a la muerte y a todos los demás miedos que inspiran todos los demás pecados a los que somos propensos los seres humanos, lograron subir a alturas más elevadas. Entonces la cosa en general va así. Comienzas aquí,
bueno, mi vida es incómoda y tiene cosas malas, pero no es necesariamente lo peor del mundo. Luego subes y te sientes súper bien, tal y tal y tal. Luego comienzas a bajar, a bajar, a bajar y después llegas a una profundidad todavía más baja de la que comenzaste antes de tu primera despertar. Y después en ese segundo despertar hay una subida hacia arriba en el que llegas a una altura todavía más alta que la de ese primer nivel. Y ahí, amigo mío, es donde comienzas a exhibir y a controlar habilidades verdaderamente milagrosas. ¿Me entiendes? Y la gran cosa es que cuando las deseas, no puedes conseguirlas. ¿Sabes? O sea, no puedes conseguirlas de la manera que tú quieres. No va a ser divertido, no va a ser agradable. Vas a conseguirlas cuando, como dicen, el maestro aparece cuando el estudiante está preparado. Y cuando el estudiante esté verdaderamente preparado, el maestro desaparece. Entonces, eso es lo que funciona aquí. Vas a poder, amigo mío, vas a poder hacer milagros, pero no necesariamente vas a querer hacerlos y definitivamente no vas a querer necesariamente crédito por ellos. Y las personas que los estén persiguiendo, tú en tu mente probablemente dirás, mira, si tú supieras lo que yo tuve que pasar para poder hacer esto de esta manera, creo que preferirías quedarte donde estás. Bueno, esta es una actitud un poco, por supuesto, personal, de cómo yo creo que he hablado con personas que han llegado tanto a este tercer nivel, por así decirlo, y las que están todavía en el primero, en esa relación. Así que este tercer despertar es la resurrección y es el nivel de la integración. ¿Me entiendes? En el primer nivel conoces la luz. En el segundo nivel conoces la oscuridad. Conoces el vacío. Y en el tercer nivel, pues haces síntesis. Aquí obtienes verdadero balance. Aquí obtienes verdadero conocimiento espiritual elevado. Aquí obtienes el discernimiento que no está nublado por juicios y preconcepciones. Donde ya no eres un martillo buscando a clavos. Y no tienes la necesidad de pelear contra los enemigos de la luz. Sino que te vuelves una fuerza de balance en las energías que habitan el universo. Y últimamente te obtienes más acceso a la gracia de Dios. Porque si tú solamente quieres poder y luz y todas estas cosas y capacidades espirituales avanzadas para tu propio ego, para tu propio orgullo, para tu propio engrandecimiento, no van a ser dados, no se te van a dar. ¿Me entiendes? Porque la fuerza, Dios o la conciencia universal o la fuente o lo que sea, está consciente de que tú no mereces eso. O sea, no te has ganado tus alas. Una vez que te enfrentes a las pruebas y las pases, pues ahí es donde se te van a ser otorgados esas habilidades y esas cosas que tanta gente que está en el mundo de la espiritualidad de hecho quieren y desean. Y vas a tener que renunciar a otras cosas. O sea, es un proceso complicado, es un proceso que es diferente para cada persona. Pero aquí en este video he estado mostrando una abstracción de cómo funciona esto en general, porque es un patrón que veo que se repite una y otra vez a través de la historia, a través de las personas que he conocido y a través de mi propia vida. Así que lo que estamos viendo aquí es un proceso de integración a un máximo nivel. Y por supuesto, no es fácil. El camino espiritual no es un camino fácil. Y sí quiero dejarles saber, si están en este camino, aunque no es fácil, vale la pena. Y mientras más y más personas estén entrando en este proceso, pues recuerda que independientemente del nivel en el que estés o el que te quieras quedar o de lo que estés dispuesto a hacer o no hacer, pues no estás solo en este camino. Y ese es el mensaje que yo quiero expresar en este video. Y para eso es vivarte.